¿verdad? Que hace la transaminación de aminoácidos. Necesita la PLP para funcionar. Entonces imaginen que nosotros no vamos a tener metabolismo de aminoácidos, transformación de aminoácidos sin la vitamina B6. Nosotros necesitamos transformar esos aminoácidos para construir otros aminoácidos, para construir biomoléculas importantes. Recuerden que los aminoácidos son gluconeogénicos y son también fuente de energía. Y todo va a partir de una reacción química llamada transaminación. Y para esa transaminación se necesita PLP, piridoxal fosfato, que es la forma activa de esta enzima. Esta enzima se necesita para la síntesis de neurotransmisores, para sintetizar GABA, catecolaminas. Si ustedes recuerdan un poquito sobre la síntesis de nuestras catecolaminas, había una reacción donde necesitaba piridoxina. Cuando la L-dopa se transformaba en dopamina, ¿sí? Ahí había una reacción de descarboxilación que necesitaba a la piridoxal fosfato. Revisen un poco esa reacción química. Ustedes tienen en el cuaderno esa reacción química. Síntesis de adrenalina. Nosotros hicimos esa reacción en el cuadro. Entonces, había una reacción que necesitaba la piridoxina. Por acá nomás estaba. Triptófano, serotonina, creo que era antes. Acá va a tener lípidos. Creo que mostré en la pizarra, ¿verdad? Sim, tinha no slide. Aí você pediu só pra gente fazer da serotonina. Só tem da serotonina. Só tem Triptófano. Tem da serotonina. No se prende este. Ahí parece que va a prender ahora. Entonces, procesos bioquímicos que requieren a la PLP. Transaminaciones, desaminaciones, descarboxilaciones son algunas vías metabólicas que requieren a la PLP. Esa es función biológica. Transaminaciones, desaminaciones y descarboxilación. Esto es la vía metabólica que requiere PLP. Metabolismo de aminoácidos, biosíntesis del hemo, glucogenogénesis, glucogenólisis, GABA, síntesis de catecolaminas, es la importancia biológica, ¿sí? Su función. ¿Para qué vamos a necesitar esa piridoxina? Función biológica.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias si es que hay deficiencia entonces de esta vitamina? Ya que ella es necesaria para mantener el equilibrio entre los neurotransmisores de estimulación y inhibitorio, que sería el GABA y la catecolamina, ¿verdad? Ellas deben estar en equilibrio, ellas son antagonistas entre sí. Si eso está en desequilibrio, podemos hablar de neuropatías. ¿Cómo se necesita de esta vitamina para producir el grupo hemo de las hemoproteínas? Recuerden, la hemoproteína más importante y abundante en nuestro cuerpo, hemoglobina. Entonces vamos a tener un tipo de anemia que no es anemia ferropénica, porque nos va a faltar hierro en el paciente, incluso va a tener acúmulo de hierro en la médula ósea. La hemoglobina no se va a fabricar porque no se va a poder incorporar el hierro en la hemoglobina porque no hay el grupo hemo. Entonces, el hierro se va a acumular en los eritroblastos y va a ocasionar una anemia que se llama sidero, que sidero significa hierro, blástica, hierro en los blastos. Y eso vamos a saber al hacer una punción medular en el paciente, hacer un mielograma, hacer una tinción especial que se llama azul de Prusia, donde se va a precipitar el hierro dentro de los blastos y vamos a poder mirar al microscopio. Y ese va a ser el diagnóstico de la anemia sideroblástica. Es una anemia grave que se puede agravar porque ese hierro va a ser un metal tóxico en la médula ósea, porque él se está acumulando ahí y va a empezar a dañar la médula ósea roja. Ese daño con el tiempo va a ocasionar una aplasia medular. Y el único tratamiento es trasplante de médula ósea. ¿Ah? Pero antes, corregir la falta de la síntesis del grupo hemo, si no vamos a matar otra vez la médula ósea trasplantada. También mucha irritabilidad, principalmente en los niños se ha visto, incluso puede favorecer los episodios de epilepsia. La falta de la vitamina B6. Ella es muy necesaria entonces en el metabolismo de las proteínas. Toda persona, todo paciente que tiene una dieta rica en proteínas, un paciente que está en un programa para construir o recuperar masa muscular, en un programa para hacer hipertrofia muscular, tiene que triplicar la dosis de piridoxina. ¿Sí? Porque ella es necesaria para la síntesis de proteínas, metabolismo de aminoácidos. Entonces, esta es nuestra vitamina B6, una vitamina chiquita, pequeñita, como la mayoría, ¿verdad? De las vitaminas que estamos viendo, las hidrosolubles. Y por esta hidroxila aquí, se va a unir un grupo fosfato, ¿ven? En esta hidroxila acá se une un grupo fosfato y ella se transforma en su forma activa. Fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato, es la misma cosa, es el PLP. Esa es la forma activa, la forma con la cual ella va a actuar en diferentes enzimas. Entonces, distintas enzimas requieren a esta vitamina. Ahí donde ustedes pusieron transaminaciones, entre paréntesis, coloquen GOT y GPT. Entonces, ¿cómo mi paciente va a tener un hígado saludable que está funcionando bien si él tiene deficiencia de piridoxina? Porque la mayor concentración de transaminasas, ¿dónde está?
en el hígado. Tenemos transaminasa en el músculo, por eso puede dar neuropatía, por eso puede dar dolor muscular, rigidez muscular, pero tenemos también en las neuronas. GOT-GPT también tenemos los riñones. Pero ¿dónde está la mayor concentración y la mayor actividad? Porque metabolizar, sintetizar es función del hígado. Entonces, ¿cómo el paciente va a tener un hígado saludable si él no tiene las herramientas para trabajar? Imagínate un poco que la GOT y GPT que nosotros pedimos en el hepatograma, ¿verdad? Para saber cómo está el hígado de nuestro paciente, ella necesita vitamina B6 para funcionar. Ella no necesita, es su coenzima, es su ayudante, es su colaboradora. Nosotros tenemos una pequeña síntesis bacteriana, pero no es suficiente. Tenemos que comer con la yema de huevo, con los cereales enteros. Todos los tipos de carne son ricas en piridoxina. Principalmente el hígado, porque es allí donde ella tiene mayor actividad. Vegetales como el repollo, la col de Bruselas, la couve-flor, ¿verdad? Coliflor, y también este otro, el verdecito, el brócolis. Ellos son muy ricos en piridoxina. Biotina, B8. Biotina, B8. Ella también es la B7 y últimamente se la llama como vitamina H. B7. Vitamina B8, vitamina B7 o vitamina H son los nombres de la biotina. Sí. B8, B7 siempre fueron sus nombres. ¿Sí? Y ahora, hace unos pocos años, que se llama vitamina H. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un médico alemán descubrió sus funciones que ella tiene en la piel, y la piel en alemán es Hand, con H. Entonces se la nombró como vitamina H. Ella es fundamental para la integridad del epitelio, para tener una piel linda, vistosa, esa piel que se renueva todos los días, ¿verdad? La salud epitelial. Por eso paciente que tiene deficiencia de biotina tiene dermatitis. Puede tener dermatitis. ¿Sí? Nosotros producimos bacterias intestinales, biotina a través de nuestras bacterias intestinales, y es muy buena fuente si nosotros tenemos una microbiota equilibrada. Si nosotros tenemos una microbiota adecuada, equilibrada, cubrimos la demanda de biotina y de vitamina K. Dos vitaminas producidas satisfactoriamente por nuestra microbiota. Las cantidades son ínfimas, ¿verdad? Microgramos, no es miligramos, microgramos. Entonces necesitamos muy pequeñita cantidad y esa cantidad puede ser cubierta por la microbiota si ella es una microbiota sana, una microbiota funcional. ¿Está bien? También la vamos a encontrar en la carne, en el hígado, en las vísceras, ¿verdad? Como riñones, el corazoncito de pollo, hígado de pollo, es rico en biotina, leche, los lácteos, en la yema de huevo nuevamente,
Y el tomate es una de las frutas más ricas en biotina. Tanto es así que cuando uno se quema, te salta aceite, por ejemplo, te salta agua caliente en la mano para que no se forme la ampolla. Es solo cortar un tomate, hacer la pulpa y poner acá. Si ustedes prueban eso, van a ver, nunca más se le va a formar una ampolla. Nunca más. Por dos propiedades que tiene el tomate. La biotina, que es necesaria para la regeneración de la piel, para la integridad de los epitelios, y el alfa-licopeno, que es un poderoso antioxidante y renovador celular. ¿Sí? Solo uno, biocitina. La biocitina es la forma activa, ella no tiene vitámeros, biocitina es la forma activa y ella trabaja en procesos de carboxilaciones, como en el ciclo de Krebs, trabaja en procesos de carboxilaciones en la gluconeogénesis. Ella es necesaria para que el hígado fabrique nuevas moléculas de glucosa. Transcarboxilación es otra vía metabólica. Transcarboxilación, transferencia de grupos carbonilos, de grupos del grupo funcional carboxílico. ¿En qué vía metabólica? Síntesis de ácidos grasos. Proceso bioquímico. Entonces, ¿cuál va a ser su importancia biológica? Su importancia biológica va a ser síntesis de energía. ¿Sí? Imagínate que ¿para qué el hígado va a querer fabricar glucosa? ¿Por qué el hígado quiere fabricar glucosa? Para fuente de energía, para alimentar nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro, para alimentar nuestro cerebro. El hígado va a fabricar glucosa porque los disniveles de glucosa que nosotros podemos sufrir durante el día, eso es pésimo para nosotros, ¿sí? Esa disglucemia es lo que provoca la inflamación de las arterias, es la que activa las plaquetas. Por eso ese paciente hiperglicémico, ese paciente prediabético que tiene esos desniveles de glucosa, ¿verdad? Cuando come, tiene un pico de hiperglicemia. Después pasa un rato, 2, 3, 4 horas, 6 horas, baja todito. Esos desniveles desfavorece la salud de la integridad arterial, ¿sí? Esa disfunción conocida como disglicemia. La biotina ayuda a mantener los valores glicémicos constantes. Ella ayuda a mantener la salud del epitelio arterial. Entonces, importancia biológica, fuente de energía, síntesis de energía, producción de glucosa, síntesis de ácidos grasos. Hay que cuidar con el consumo de la yema, del huevo crudo. Algunas personas consumen el huevo crudo, hacen licuados, hacen batidos, ¿verdad? Esas vitaminas hiperproteicas usando el huevo crudo, el huevo de codorniz crudo. Hay que cuidar porque la clara del huevo cruda tiene una proteína llamada avidina. ¿Qué es lo que hace esa proteína? Se une a la biotina,
se une a la vitamina B8 y no permite su absorción. Entonces vamos a tener deficiencia en la absorción de esa vitamina. Avidina se llama. Entonces puede haber deficiencia de avidina por el consumo de la clara de huevo cruda. Podemos ver dermatitis, como ella es necesaria para la integridad de la piel, para la diferenciación, ¿verdad? Para la descamación normal de la piel podemos ver dermatitis, mialgias, por falta de energía, incluso, ¿verdad? Si falta energía, nuestros músculos sienten eso. Hay dolores musculares. Se ha reportado incluso alucinaciones por falta de biotina, así como por falta de tiamina, que puede provocar alucinaciones. La falta de biotina también puede provocar alucinaciones. Anemia, anorexia, aquí están los nombres de algunas enzimas que necesita la biotina como coenzima, solo para tener una idea, no es para saber el nombre de esas enzimas ni para anotar, solo para que puedan tener una magnitud, ¿verdad? De la importancia de la biocitina. Entonces, ella está presente en la mayoría de las carboxilasas. ¿Qué es lo que es una carboxilasa? ¿Qué es lo que va a hacer una carboxilasa? Colocar carbono, una descarboxilasa, sacar carbono. Ella es necesaria para la vía sintética, síntesis. Hacer enlace carbono-carbono para sintetizar una sustancia. ¿Qué sustancia? Glucosa, ácidos grasos. ¿Está bien? Ácido fólico o folato es nuestra vitamina B9. Ácido fólico o folato, B9. No hay vitámeros. No tiene vitámeros. Y tiene una forma activa. Tetrahidrofolato. Que está ahí como FH4. Tetrahidrofolato. La coenzima, la forma activa, esta tetrahidrofolato, también se puede llamar tetrahidrobiopterina. Tetrahidrobiopterina. Y nosotros también ya conocemos esta coenzima necesaria para la síntesis de catecolaminas. Necesaria para el metabolismo de aminoácidos. Vimos cómo esa fenilalanina se transforma en tirosina por acción de una enzima, y esa enzima necesita tetrahidrobiopterina. Vamos a recordar un poco de esa reacción química. Prende un poco la luz ahí. Bueno, ahí dice,
Importancia biológica, metabolismo de aminoácidos. Metabolismo es transformación, ¿sí? No es degradar solo aminoácido, degradar algo, es transformar, es crear, sintetizar. ¿Está bien? Vamos a ver aquí 2 ejemplos. Tenés a la fenilalanina, carbono central, grupo carboxilo, hidrógeno, grupo amino y la cadena lateral. La cadena lateral de la fenilalanina era CH2 y el anillo bencénico. Fenilalanina, PHE. Espero que no hayan olvidado, ¿verdad? Esta fenilalanina, aminoácido esencial que solamente obtenemos a través de nuestros alimentos, tenemos que transformar en otros aminoácidos para poder construir sustancias químicas importantes para nosotros. ¿Qué vamos a construir a partir de la fenilalanina? Un aminoácido llamado tirosina. Y a partir de esa tirosina, ¿qué es lo que nosotros producimos? Catecolaminas, después melanina, después hormonas tiroidianas, para citar las más importantes. Para que esta fenilalanina se transforme en tirosina, se necesita una hidroxilación. ¿Cuál es la vía metabólica en la cual participa el ácido fólico? Hidroxilación. Crear una hidroxila. Eso es lo que va a hacer esa vitamina. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos una reacción química irreversible donde actúa una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Hidroxilar. Poner una hidroxila en uno de sus carbonos. ¿Dónde? Aquí. ¿Quién es ahora este aminoácido? La tirosina. Para que ella pueda hacer ese trabajo y crear esta hidroxila aquí, ustedes ya saben, la enzima no va a sacar un átomo de su estructura. Ella necesita de un ayudante. ¿Y quién es ese ayudante? Es la tetrahidrofolato, que en presencia de oxígeno molecular, ella va a donar uno de sus hidrogeniones para fabricar esta hidroxila aquí. ¿Sí? Entonces, el producto de esta reacción va a quedar así. Carbono central, grupo carboxilo, hidrógeno, grupo amino y cadena lateral. CH2, anillo bencénico, hidroxila. Esta es nuestra tirosina. Ahora sí podemos empezar la vía biosintética de las catecolaminas. Lo primero que se va a fabricar aquí es la L-dopa. ¿Y qué es lo que es la L-dopa? Esto. Otra hidroxilasa va a actuar, la tirosina hidroxilasa, más conocida como tirosinasa. En presencia de tetrahidrofolato se va a crear la segunda hidroxila que ese compuesto necesita, y esta es la L-dopa. La misma L-dopa que le damos a nuestros pacientes que tienen deficiencia de dopamina, que tienen deficiencia de catecolaminas, como los pacientes con enfermedad de Parkinson, ella es la que va a crear. ¿Sí? Precursora de nuestra dopamina, la L-dopa.
Bueno, entonces a esos niveles, gente, a esos niveles actúan nuestras vitaminas. Ellas son las coenzimas. No existe síntesis, metabolismo, transformación, no existe nada sin estas vitaminas, sin nuestros cofactores, sin nuestras coenzimas. El folato es muy abundante en los vegetales de hojas verdes. Todo lo que sea hojas verdes, repollo, lechuga, acelga, ¿cómo es el otro? Couve, ¿verdad? Y si la persona no come eso, hay gente que no come eso, ¿verdad? Nada. Hay gente que no come nada de verde, hay gente que no come nada de crudo, hay gente que no come nada de verduras. Y ahí. Otra fuente, hígado. Y la levadura de cerveza que se suplementa hace años, ¿verdad? Se suplementa eso. ¿Por qué? Porque la levadura de cerveza son microorganismos obtenidos a partir de la fermentación de la maltosa, de la malta, ¿verdad? Y eso se suplementa porque ellos son microorganismos que, así como nuestra microbiota intestinal, fabrica muchas vitaminas. Fabrican aminoácidos, como la prolina, por ejemplo. Por eso se suele suplementar levadura de cerveza para el crecimiento de uñas, de cabello, de pelo, porque es rico en prolina, lisina y que son aminoácidos indispensables para la queratina y el colágeno. Producidas en las células intestinales por la folato redutasa. Muy bien, pero si vos no comes nada de verde, lo siento, no se produce. Si no comes luego nada de verde, lo siento, no tenés luego microbiota funcional, ¿sí? Entonces, procesos bioquímicos que requieren de ácido fólico, hidroxilaciones y metabolismo de monocarbonados, eso de transferencia de monocarbonados, ¿sí? Esos son los procesos bioquímicos. Metabolismo de monocarbonados y también las hidroxilaciones. ¿Cuál es su papel, su importancia biológica? Síntesis de purinas, adenina y guanina. Nosotros tenemos que fabricar toda la adenina y guanina para fabricar nuestros nucleótidos, para fabricar nuestro GOT, GPT, ¿sí? Adenina y guanina, para fabricar nuestros ácidos nucleicos, ADN, ARN. Nosotros no podemos aprovechar la purina que comimos de la carne, de un pescado o de una lechuga o de un tomate. Nosotros tenemos que construir nuestra propia purina para fabricar nuestros ácidos nucleicos. Eso se llama síntesis de novo. En español se llama síntesis de novo, ¿sí? Nosotros degradamos todas las purinas obtenidas en los alimentos, nos da materia orgánica, ¿verdad? Como nitrógeno, como carbono, pero nosotros tenemos que volver a construir esa base nitrogenada. Y el producto de desecho de esas bases nitrogenadas son el ácido úrico. También necesaria para construir una pirimidina, que es la timina.
La timina que era exclusiva del ADN, ¿verdad? Timina no está en el ARN, ¿se acuerdan? Que había un cambio entre uracilo y timina. Metabolismo de aminoácidos, vimos acá un ejemplo. Síntesis de catecolaminas, ya vimos el ejemplo. Y la vía metabólica, hidroxilaciones. Deficiencia, malabsorción intestinal. Por varios factores, ¿verdad? Porque la microbiota es ausente, es disfuncional, porque el paciente toma alcohol. El alcohol perjudica enormemente la absorción del folato y de la B12. Medicamentos como la metformina perjudica enormemente la absorción del ácido fólico. Entonces, todo paciente con diabetes tipo 2 o con hiperglicemia intermedia, que es la prediabetes, que hace el uso de la metformina, tiene que suplementar folatos y metilcobalamina, ¿sí? B9 y B12. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, puede haber una anemia, que es una anemia que origina células inmaduras, un eritrocito inmaduro, un blasto sería, ¿verdad? Ella no termina su proceso de maduración y va a generar la anemia megaloblástica, que yo tengo que saber diferenciar si es una anemia por deficiencia de folato o B12, porque la B12 también me da una anemia megaloblástica. Una anemia con un VCM superior a 100 fentolitos va a caracterizar, ¿verdad? Una anemia megaloblástica, y yo tengo que saber si la deficiencia es de folato o B12 o ambas. Porque en la deficiencia de B12 está la anemia perniciosa, pero eso va a ser por deficiencia del factor intrínseco, que puede ser incluso genético. La persona pudo haber nacido sin eso o está con un problema en la síntesis del factor intrínseco. ¿Dónde se fabricaba el factor intrínseco? En el estómago, en las células parietales. Aquel paciente que hizo una cirugía, una bariátrica, ¿verdad? Un cáncer de estómago, por ejemplo, puede tener deficiencia del factor intrínseco. El factor intrínseco es un péptido que se va a juntar con la vitamina B12 y va a direccionar la vitamina B12 en el duodeno, porque la vitamina B12 es así, enorme. Y ella no va a entrar así nomás, ella necesita de una proteína transportadora. Y ella necesita de un receptor para esa proteína de absorción. Ese receptor se va a unir con el factor intrínseco, ¿sí? Entonces hay muchas cosas ahí que valorar y hay pruebas bioquímicas específicas para solicitar, para saber si es deficiencia de B12. No es solo medir nivel de B12, yo tengo que saber por qué tiene deficiencia de B12 y puede ser por falta del factor intrínseco. Y hay pruebas bioquímicas que se van a proceder para saber y determinar eso. Si el paciente no tiene el factor intrínseco, él no va a poder suplementar oral, ¿verdad? Porque va a tomar y no va a absorber. Entonces la administración va a ser endovenosa o intramuscular. ¿Sí? Duele. La vitamina B12 intramuscular duele. Entonces va a haber una depresión de la eritropoiesis, nuestra stem cell, nuestra célula madre, necesita a las vitaminas del complejo B, B6, B8, B9, B12, para crear la serie mieloide. La serie mieloide es la que va a dar origen a las plaquetas, a los glóbulos rojos y los glóbulos blancos como neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y todo lo demás, ¿sí? Entonces todo eso puede estar afectado por la deficiencia de esta vitamina. Algo gravísimo, defecto del tubo neuronal en el embrión.
causando la espina bífida, que hoy se puede corregir ya dentro del útero materno, ¿verdad? Pero eso es algo que puede llevar a la muerte al bebé, ¿verdad? O que él nazca con varias secuelas, la espina bífida. Meningocele también se llama, ¿sí? Es un defecto del tubo neuronal. Y alteraciones cardiovasculares, favorece a la aterosclerosis, así como la deficiencia de B8 también. Ahora ya saben agregar otras vitaminas para ese paciente con riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque la B9 es necesaria para el metabolismo de la homocisteína. La homocisteína se tiene que transformar en metionina y después en cisteína. Y eso va a ocurrir con la presencia de B9 y B12. Y si el paciente no tiene suficiente B9 y B12, la homocisteína va a quedar en el plasma sanguíneo y ella es muy citotóxica para el endotelio vascular, causando inflamación. Y ustedes saben que el inicio de la aterosclerosis, ¿qué es? Inflamación. Inflamación. Fuentes, anotaron, hojas verdes, hígado, levadura. Importancia biológica, síntesis de purina, síntesis de tiamina, metabolismo de aminoácidos, síntesis de catecolaminas. Doutora, a senhora chegou a ver algum estudo, algo relacionado ao ácido fólico e ao autismo? Eu escutei, assim, eu acabei procurando, não encontrei, de que era um suspeito. Sí. A suplementação, a senhora sabe de alguma coisa relacionada a isso? Sí, la falta. La falta de la vitamina. Suplementação não. seria um suspeito dessas, porque faz 5 miligramas na gestante. 5 hasta 10. De 5 a 10. Aí que teria algo relacionado a isso, que essa suplementação, porque volta um pouquinho do tá ali, ó, é menos, né? Ó, ele é Sim, microgramas. Sim. E daí a gente está fazendo mais, não viu. Sí, Eu procurei, não achei. Sí, y ese sería 10 a 15 miligramas. Então seria um... Sí, sería. No encontré, nunca leí, nunca. Sí, la falta. Sí, no de repente el exceso, ¿verdad? Ahí, porque no vamos a tener exceso, porque ella es hidrosoluble, no se almacena en el cuerpo, no se almacena, ¿sí? B12, cobalamina, y ella tiene 3 vitaminas: cianocobalamina, hidroxicobalamina y nitrocobalamina. Ella es una vitamina enorme. Chicos, nosotros estamos dando clase y hay mucho ruido. Por favor, ¿sí? Gracias. La vitamina B12 es una vitamina hermosa. Voy a mostrar la estructura de la vitamina. Todo eso es la vitamina B12. Ella tiene aquí en el centro, en el anillo de Corrin, mira, parece algo como el grupo hemo, ¿verdad? De nuestras hemoproteínas. Ella tiene cobalto. Es ahí donde está el cobalto. Ella es fuente de cobalto para nosotros. Y cuando ella reacciona con el oxígeno, con el hierro, con otros entes oxidantes, ella se queda en un color azul hermoso, da una reacción azul hermosa y por eso se llama cianocobalamina. Ciano viene del color azul del océano, ¿verdad? Y se llama cobalamina, incluso cobamida, por el cobalto que ella tiene en su estructura. Hasta hoy en día solo se ha encontrado la cobalamina en los alimentos de origen animal. No se ha encontrado ni una fruta, verdura, ni un vegetal que tenga B12.
han encontrado una estructura bastante similar a la cobalamina, y ese está en la remolacha, ¿sí? En la beterraba. Eles encontraron una estructura muy parecida y se está estudiando si es que ella puede ejercer la misma función en nuestras células que la vitamina B12, ¿sí? Tiene dos formas activas, metilcobalamina y cobamida. La metilcobalamina, así como su nombre nos indica, ella está implicada en los procesos bioquímicos de transmetilación. Metilar, ¿sí? Hacer metilaciones. Ustedes saben que para activar muchas proteínas nosotros necesitamos metilar a la proteína, ¿verdad? Para activar compuestos, como incluso activar nuestra noradrenalina. Adrenalina es solo colocar un grupo metilo ahí, ¿verdad? Entonces ella está implicada en los procesos de transmetilación. Ya la otra forma activa, que es la cobamida, ella está implicada más en los procesos de isomerización, de transformar isómeros entre sí. Muchas veces un compuesto, para seguir su vía metabólica, debe transformarse en su isómero para ser sustrato de la siguiente enzima. Y es ahí donde actúa nuestra vitamina B12. Entonces, vitamina B12, 3 vitámeros y 2 coenzimas. Nuestras bacterias intestinales también son capaces de producir nuestra cobalamina. Es la única vitamina hidrosoluble que la vamos a poder guardar en el hígado. Tenemos que tener una reserva de vitamina B12 hepática, y los últimos estudios, los estudios más actualizados, han demostrado que nosotros, si tenemos una buena reserva de vitamina B12 en el hígado, puede durar hasta 2 años. 2 años. Por eso la anemia megaloblástica, la anemia perniciosa, la anemia por falta de B12 va a tardar en aparecer si vos tenés una buena reserva. ¿Sí? Su absorción depende del factor intrínseco, que ya estuvimos hablando. Y cuando nosotros tenemos a la anemia megaloblástica, siempre hay que descartar si no es por falta del factor intrínseco, si hay factor intrínseco suficiente, y hay exámenes bioquímicos que determinan eso. Funciones biológicas. Participa en la síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de la vaina de mielina en las fibras nerviosas. Por eso tenemos tantos suplementos, incluso medicamentos enriquecidos con la B12, cuando se trata de lumbalgias, ¿verdad? El dolor del nervio ciático. El famoso Flexicamin B12. El famoso citoneurin, ¿verdad? Sí. Citoneurin, sí. Para nosotros acá el citoneurin se llama, ¿cómo era ese de Alaska, Johnny? Que viene de 10,000. Citoneurin de ustedes viene 5,000. El que hay acá es de 10,000. Se llama... a la pinta. ¿Cómo era que se llamaba este? No. Inyectable. Lascavit se llama. Lasca, de laboratorio Lasca, y Vit de vitamina. Viene el complejo B, B6, B2, B12, ¿verdad? Alta dosis intramuscular para
el dolor del nervio ciático, lumbalgias, mialgias, parestesias. Sí, tiene que hacer si se constata la deficiencia de B12, ¿verdad? No come la carne, pero si tiene una buena reserva, va a durar hasta 2 años. Por eso va a tardar mucho tiempo para aparecer una anemia en ese paciente, ¿verdad? Entonces, anemia perniciosa, la megaloblastosis, cuidar con los vegetarianos que no consumen y constatar si es anemia perniciosa. Esta palabra perniciosa solo se utiliza cuando es la falta del factor intrínseco. Y megaloblastosis cuando es deficiencia de B12 por falta de ingesta, por ejemplo, en los vegetarianos. ¿Sí? También por falta, acá dice, síntomas neurológicos y la glositis. La lengua inflamada, enrojecida. Remolacha. No tiene, es solo en la carne, solo en la carne. Yo lo que dije en la remolacha es que se encontró una vitamina, una estructura química similar a esta, que ellos están estudiando si cumple la misma función de la B12 en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero ella es exclusiva del tejido animal. Acá está, alimento, origen animal exclusivamente. Y bacterias intestinales, ¿verdad? Los microorganismos pueden también fabricar algo de B12. Los procesos bioquímicos, transmetilación, isomerización. Por eso hoy en día se usa muchísimo la vitamina B12 sublingual, ¿verdad? Un caramelito debajo de la lengua, un oral trap debajo de la lengua, y eso va a pasar directo a la circulación, o en gotitas o incluso en spray. Hoy en día incluso hay estas vitaminas hidrosolubles en spray nasal. Entonces, miren acá la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido presente en nuestros alimentos, pero ella no es un aminoácido que nuestro cuerpo sabe usar para fabricar proteínas. Ella no forma parte de los 20 aminoácidos que se encuentran en nuestro código genético. Pero nosotros estamos comiendo homocisteína todos los días. Esa homocisteína se tiene que transformar en metionina. Y esa metionina después se transforma en cisteína. Recuerdan que la metionina era la que tenía grupo sulfidrilo y la cisteína también. Son los únicos aminoácidos que tienen azufre. Bueno, fuente de esos aminoácidos para nosotros, homocisteína. Pero para poder transformarse en otros aminoácidos, incluso en otros compuestos que nuestra célula va a usar, como por ejemplo en el ciclo de Krebs, que es la succinilcoenzima A, necesitamos vitamina B12 y necesitamos la metil tetrahidrofolato. Y si esta reacción no ocurre, queda un remanente de homocisteína y ya saben, muy citotóxica para el endotelio vascular.
Y ahí nos muestra cómo nuestra homocisteína puede transformarse en metionina y puede también transformarse en cisteína. La cisteína, componente fundamental de nuestro complejo glutatión redox y necesaria para la síntesis de las sales y ácidos biliares. O sea, función hepática, sí o sí. Función hepática, B12, B9, B6. Última vitamina. Ácido ascórbico, vitamina C. Ácido ascórbico, vitamina C. Nosotros somos los únicos mamíferos incapaces de producir vitamina C. Nosotros no producimos vitamina C. Los mamíferos pueden producir vitamina C a partir de la L-glucosa. Y nosotros pues no tenemos L-glucosa, nosotros tenemos D-glucosa, la destrógena, por eso se llama dextrosa. Es un poderoso agente reductor, es antioxidante, eso van a poner como función biológica, agente reductor antioxidante. Tiene una forma activa y no tiene vitámeros. Su forma activa se llama ascorbato. Ascorbato. ¿En cuáles procesos bioquímicos se requiere ascorbato? En reacciones de hidroxilaciones. Él va a actuar algo bastante parecido al ácido fólico, va a crear hidroxila para las enzimas hidroxilasas. Ella va a hacer hidroxilaciones de aminoácidos muy importantes como la prolina, lisina, glicina. ¿Sí? Va a transformar en hidroxiprolina, hidroxilisina, hidroxiglicina, componentes del colágeno. Por eso la vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno. El ascorbato forma parte del conjunto glutatión, el glutatión redox. La glutationa transforma el peróxido de hidrógeno formado por nuestras células en agua. Neutraliza el peróxido de hidrógeno. ¿Para qué servía el peróxido de hidrógeno? ¿Quién es lo que fabrica el peróxido de hidrógeno? Nuestras células de la inmunidad. Nuestras células de la inmunidad, los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos son los especialistas en producir peróxido de hidrógeno por el complejo NADH reductasa. ¿Verdad? Es potencializar los gránulos citotóxicos de esas células de la inmunidad. Ellos van a crear el peróxido de hidrógeno para crear el perclorito para matar las bacterias que ellos están fagocitando. Luego que se cumplió esa función de eliminar el microorganismo, hay que eliminar ese peróxido de hidrógeno porque si no va a dañar nuestras células. Es ahí donde va a entrar la glutationa. La glutationa va a transformar el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, H2O2, en simplemente agua. Y en esa función del glutatión peroxidasa se necesita ascorbato. ¿Por qué? Porque hay reacción de oxidorreducción. Entonces se necesita de vitamina C, se necesita de niacina, vitamina B3, porque es la que va a formar el NAT. Una función de oxidorreducción muy importante y también
indispensable para la absorción del hierro. 90% de todo el hierro que nosotros comemos al día es férrico. Y esa forma férrica no se absorbe solo en estado ferroso. Entonces, en el intestino nosotros tenemos una proteína, una óxido redutasa, llamado citocromo B duodenale redutasa, que va a transformar el hierro férrico a ferroso. Y para esa transformación, para esa reacción de óxido-reducción, se necesita ascorbato. Entonces, indispensable para absorción del hierro. Bueno, vamos a ver ahí los procesos bioquímicos que ustedes anotaron. Óxido-reducción, hidroxilaciones, glutatión redox, ¿verdad? Esos son los procesos bioquímicos. Óxido-reducción, glutatión redox, hidroxilaciones, agente reductor, ¿verdad? Funciones. Indispensable para la absorción del hierro, antioxidante, inmunocompetencia, síntesis de colágeno, Nuestra cantidad es de alrededor, la necesidad fisiológica diaria es alrededor de 60 a 75 miligramos. Pero cuando estamos pasando por un proceso inflamatorio, infeccioso, donde nuestras células de la inmunidad necesitan actuar, esos valores se pueden triplicar, incluso elevarse a 5 veces más. Entonces, donde vamos a necesitar un 250 a 350 miligramos de vitamina C, ¿sí? Nuestros glóbulos blancos tienen más vitamina C dentro de ellos que nosotros en nuestro cuerpo. Un glóbulo blanco, un neutrófilo, un macrófago puede tener 80 veces más vitamina C dentro de él que nosotros en nuestra sangre. Para que ustedes vean cómo ellos necesitan el ascorbato. Y por eso cuando nosotros estamos frente a una infección, sobre todo los cuadros gripales, los cuadros virales, donde esas células de la inmunocompetencia tienen que accionar, tienen que activar, se puede triplicar esos requerimientos. Los pacientes que tienen litiasis renal, que sufren de cálculos renales, tienen que limitar la dosis de vitamina C diaria, porque pueden favorecer al empeoramiento, a empeorar los cálculos renales. Esa es la vitamina C, nuestro ascorbato, nuestro ácido ascórbico. Ella es donadora de hidroxilas. Ella capta protones, es transportadora de protones, ¿verdad? Entonces ella es un carrier electrónico también. Necesaria para hidroxilar aminoácidos como la prolina, y la hidroxiprolina es el principal aminoácido de la fibra del colágeno. Por eso cuando el paciente tiene deficiencia de vitamina C, va a tener deficiencia en la síntesis del colágeno y puede haber el escorbuto. El escorbuto cursa con una fragilidad de los capilares sanguíneos en la gengiva, en las encías, causando sangrados porque hay una fragilidad capilar muy grande. Las piezas dentarias se quedan móviles, el paciente puede perder diente por falta de vitamina C. Favorece a la formación de las placas, de la proliferación de bacterias y a la gingivitis, mal aliento, halitosis. También por fragilidad capilar vamos a ver estas púrpuras o equimosis, ¿verdad? Principalmente en las piernas de los pacientes. Entonces eso también es algo bastante frecuente, los hematomas.
Ahí le puse algunas enzimas que necesitan a las coenzimas, a la ascorbato, ¿verdad? También solo para que vean la importancia de esta vitamina. Modula el metabolismo de la tirosina. Ya saben, tirosina, hormonas tiroidianas, catecolaminas, melanina, factor protector natural de la piel. Los glóbulos blancos contienen 20 a 80 veces más vitamina C que el plasma sanguíneo. La misma fortalece la capacidad citotóxica de los neutrófilos. Por eso anotaron ahí en funciones inmunocompetencia. ¿Sí? Las principales fuentes van a ser los cítricos, siempre. La papa, el tomate, la guayaba son otras frutas que son muy ricas también en vitamina C. La frutilla, ¿sí? La frutilla, la cerola, ¿verdad? El ácido ascórbico es muy sensible a la luz y a la temperatura. Se deteriora con mucha rapidez en presencia del oxígeno porque él es un agente reductor. Entonces, cuando nosotros cortamos la fruta, pelamos el cítrico, hay que consumir eso enseguida porque la luz deteriora a la vitamina C. El oxígeno reduce a la vitamina C. Nosotros la necesitamos oxidada y no reducida. ¿Sí? Al pasar el cuchillo, que es un metal, al cortar la naranja, eso también ya empieza a afectar la vitamina C. Si vos preparas un jugo de naranja y lo pones, por ejemplo, en la licuadora que tiene la cuchilla de metal, quiero que sepa que están tomando solamente agua y azúcar, porque las vitaminas C ya fueron todas degradadas. No, acá en nuestra cantina también, ¿verdad? Fica en la heladera ahí, no. El jugo se hace en el momento y se toma en el momento. Deficiencia, entonces, escorbuto, que era lo que vimos aquí, ¿verdad? Ese sangrado de la encía, las piezas dentarias que se mueven y el paciente puede perder diente y eso tiene un olor horrendo. Imaginen la sangre estancada ahí en la boca del paciente, ¿verdad? Proliferación de microorganismos, un caldo de cultivo. ¿Cómo se llama el caldo de cultivo que lleva sangre? Agar sangre y el McConkey. El McConkey también. Agar chocolate. Bueno, y ahí tenés un agar chocolate. un agar sangre, un agar chocolate, un agar McConkey para las bacterias. Y por eso va a causar la gingivitis de una forma así brutal, ¿verdad? Brutal. Hemorragias, hematomas, las epistasis nasales también, ¿sí? Por la fragilidad capilar. Anemia, ¿verdad? Porque no vamos a absorber el hierro que necesitamos absorber. Una cicatrización alterada de las heridas. ¿Por qué? Porque no hay colágeno. Y la cicatrización es colágeno. Defecto de la calcificación de los huesos y dientes. Recuerden que nuestro hueso está formado por gran cantidad de colágeno. Y la disminución de la inmunidad.
Bueno, y terminamos el cuadro. Ahí hay algo de resumen para ustedes. Aquí, chicos, fue invertido porque fue sacado del libro de Antonio Blanco y de la edición anterior, de la 9ª edición, estaba ácido nicotínico niacina, que es la B3, como B5, y ácido pantoténico que es la B5, fue colocado como B3, ¿verdad? Y eso fue un cuadro sacado del libro. Entonces, corregir nomás el que tiene la edición anterior. Esta es la B3 y esta es la B5. Sí, a continuación, ustedes ya tienen el sello de ese cuadro. Lo que hoy vamos a hacer es el cuestionario. Ahí las deficiencias, ¿verdad? Las consecuencias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos y vamos a dar el cuestionario. Vamos a